terremoto La Guaira 2016. Ese bolso, yo empecé a acomodarlos. Entonces ahí fue cuando mi familia empezó a darse cuenta de que su papá iba a ir a la misión. Cuando llegamos aquí, pues había mucha nerviosismo, ¿sí? Había muchas personas corriendo de un lado al otro. Aproximadamente a las 4 de la tarde en Maiquetía. Eran 24 horas que habían pasado ya posterior del evento. En ese momento? Ok, mi nombre es Irwin Rodríguez. Soy coordinador 1, la Dirección Nacional de Protección Civil, perteneciente al SOEAN Táchira. En estos momentos, pues, tengo la jefatura de educación aquí en INAPROCED y igualmente estoy como delegado de la Academia del Núcleo UNES Táchira, del Centro de Formación. ¿Cómo fue el momento en que reciben la alerta para movilizarse de aquí, de Táchira, para el estado de La Guaira? Justo a las 6:04 minutos estaba yo en mi residencia. ¿Sí? Estaba yo en mi casa, estábamos viendo tele, cuando del dispositivo telefónico de mi hija sale una alerta. Mi hija pues me lo muestra, yo lo observo, veo la notificación y me quedo sorprendido por el mensaje que ella recibe. Yo voy y reviso mis teléfonos celulares y justo en ese momento percibimos un leve movimiento en el lugar donde yo habito. ¿Sí? Posteriormente, al revisar los reportes que manejamos nosotros por los grupos a nivel nacional y estadal, pues empezamos a ver los reportes sobre el evento sísmico y posteriormente sobre los 2 eventos sísmicos que se habían ocurrido en este momento en La Guaira, o sea, esa dubleta sísmica que se generó. A partir de ese momento, pues, mi mente empezó a maquinar. Me puse muy serio. Mi esposa y mi familia saben que yo tomo muy en serio mi trabajo. Y empecé a recibir información. Tenemos familiares en Caracas también. Empezamos a preguntar si había alguna información de ellos. Y bueno, pudimos tener respuesta de una cuñada, de una tía, de una prima. Y bueno, prácticamente pues nos enfocamos más en la parte de Caracas y no en La Guaira. Pero yo sí empecé a ver los reportes por televisión, por internet, por redes sociales sobre las afectaciones que había ocurrido en La Guaira. Y bueno, me di cuenta de la magnitud del evento y me di cuenta de que había sido una situación demasiado fuerte, ¿sí? En este proceso de formación que nosotros tenemos en Protección Civil, pues nos hemos ido adecuando a ciertas situaciones y pues de mi parte, que he ido a misiones internacionales, pues sé la magnitud que genera un sismo de esa magnitud y bueno, y en el lugar donde ocurrió más todavía. Me dices que has ido a misiones internacionales. ¿En algún otro lado habías observado todo lo que observaste aquí o este fue más fuerte? Pues en el año 2008 tuve la oportunidad de ir a Bolivia. Allá duramos 5 meses. ¿Una misión de rescate? Sí, era una misión humanitaria. Yo pues, pertenezco a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, ¿sí? Que es un grupo, una brigada humanitaria que se activa en el momento de que sucede un evento en otro país. En ese momento, pues, fueron por unas inundaciones en Bolivia, ¿sí? Eso fue en el 2008. Posteriormente, en el año 2010, recibimos otra notificación para el terremoto de Haití. Eso fue también un terremoto de gran magnitud, ¿sí? Ocurrió en Puerto Príncipe, fue uno de las ciudades más afectadas, o es la capital, algo costero, ¿sí? Muy parecido a lo que nosotros vimos en la Guaira, y pues para ese momento duramos
45 días allá. Un evento o evento natural que genere un desastre son iguales, ¿sí? Pero era un evento sísmico, ¿ok? En un sitio costero, ¿sí? Y una ciudad de gran magnitud. Entonces, en esa parte, pues sí, era muy semejante. ¿Cómo se maneja el protocolo cuando recibes ya, bueno, tenemos que trasladarnos hasta Caracas, se reúnen todos acá? Si me comentas más o menos cómo se organizó esa parte de logística. Pues nosotros tenemos nuestro morral de rescate, ¿sí? Ok. Ese morral de rescate, pues, es aquel que lleva ropa para aproximadamente 15 días, lleva equipos de protección personal, lleva una parte de lencería, lleva lo que es la parte para hacer el aseo personal, lleva algo, una especie de una bolsa de dormir. ¿Sí? Entonces todo ese equipamiento en un morral en ese morral o en ese bolso, yo empecé a acomodarlos. Entonces ahí fue cuando mi familia empezó a darse cuenta de que su papá iba a ir a la misión. Okay. ¿Sí? Para ese momento yo no había recibido el llamado, pero por el tiempo de servicio que tengo y por la jerarquía que tengo, yo sabía que iba a ser llamado para esa misión. Entonces yo duré toda la noche, prácticamente hasta las 12, acomodando mi equipamiento, ¿sí? Para prepararme y salir temprano en la mañana, porque el tiempo de respuesta es lo más importante al momento de nosotros salvar la vida o llegar a la zona de impacto. Entonces, allí es cuando se hicieron las 6 de la mañana y yo recibo un mensaje, bueno, en la madrugada recibo un mensaje donde estaban pidiendo mis datos, estaban pidiendo una información y bueno, yo respondí ese mensaje de manera positiva y en la mañana, muy temprano, recibo la llamada del ingeniero Llenando Canales en el cual me indica de que voy a tener la responsabilidad de guiar o de dirigir a mis compañeros en la misión hacia La Guaira. Cuando llegamos aquí, pues había mucha nerviosismo, ¿sí? Había muchas personas corriendo de un lado al otro, porque, pues, como te digo, el tiempo de respuesta es la, nuestra mayor garantía para poder garantizar, salvaguardar la vida. Cuando nosotros llegamos ya había un grupo de personas que habían dado o que ya habían indicado que iban a asistir, ¿ok? Me pasan y chequeo ese listado, ¿sí? Le doy el visto bueno de decir que sí, que era un equipo multidisciplinario y ya automáticamente yo empecé a ir coordinando con los otros compañeros, con el gerente operativo, con la parte de logística, con la parte de servicios médicos, todo o el material que nosotros íbamos a trasladar para el sitio. Empiezo yo a calcular el tiempo de respuesta, que nos íbamos a ir en autobús, que nos íbamos a ir en vía terrestre y donde yo converso con mis compañeros a nivel de la región y les digo que tratemos de coordinar un transporte aéreo. ¿Sí? Entonces ellos pasan la notificación y es allí cuando nos informan de que sí, que la empresa Conviasa nos iba a prestar el apoyo aéreo. Entonces iba a haber para acá, para la región, iba a haber una aeronave que iba a ir para Táchira, una aeronave que iba a ir para Trujillo y otra que iba a ir para Mérida. La limitante de la aeronave es que sabíamos que no íbamos a contar con la gran mayoría de herramientas y equipos pesados que nosotros utilizamos. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de los vehículos que íbamos a acompañarlos, pues tratamos de llevar la mayor cantidad de herramientas posible y se tomó la decisión de que esos vehículos salieran por tierra con otra comisión. Y nosotros nos trasladamos al mediodía, nos fuimos para el aeropuerto de Santo Domingo y de ahí salimos vía aérea a Maiquetía. Llegamos aproximadamente a las 4 de la tarde a Maiquetía. Eran 24 horas que habían pasado ya posterior del evento. ¿Sí? Para ese momento, pues, nosotros nos trasladamos a la SODI que queda en La Guaira y allí, pues... ¿Cuál es el primer análisis que hacen cuando llegan? Bueno, el primer análisis lo hicimos en el aeropuerto. Por supuesto que recuerde que por vía aérea usted puede observar Claro. una magnitud que de pronto no lo puede ver vía terrestre. Y ahí fue cuando una de las chicas
nos indica Caraballeda, nos indica Playa Grande, nos indica Macuto, sí, nos da varios sectores y yo pues iba anotando esos sectores en una agendita que llevaba. Nada más yo llego, enciendo mi teléfono y lamentablemente no había electricidad, no había cobertura, no había líneas telefónicas, no había internet, pero entonces cuando yo vi a mis compañeros, que con ellos pues yo he ido a otras misiones internacionales. ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, fue una sensación fuerte, ¿sí? O sea, eran varias cosas. Una, la responsabilidad, ¿sí? Porque es primera vez que yo iba a asumir o asumía esa responsabilidad. Aparte, pues, muchos de los muchachos que iban son muchachos que son egresados de la UNES, ¿sí? Prácticamente iban 20, 22 muchachos, que era la primera vez que tenían alguna experiencia, o sea, ni siquiera han tenido una experiencia local para llevarlos a un nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso pues le crea a uno como un sentido más de responsabilidad, de saber si sí hemos hecho bien el trabajo o nos ha faltado en ese momento. Entonces, bueno, nosotros nos abrazamos, nos dimos ánimo y decimos, bueno, somos los elegidos, nos llamaron para esta responsabilidad y automáticamente dividimos tareas, ¿sí? Nosotros manejamos protocolos internacionales que nosotros los hemos adecuado a las situaciones nacionales. Pensar cómo íbamos a actuar, pero nosotros teníamos convicción, ¿sí?, de que nuestros compañeros de Caracas y nuestros compañeros de La Guaira ya habían montado el puesto de comando. Es donde se inicia todo, es donde uno llega como organización y se registra con las personas, con el número de rescatistas, las funciones de cada uno, los equipamientos que traíamos, ¿sí? Cuando llegamos a la SOA y La Guardia, conseguimos una carpa, ¿sí?, que es una carpa grande, que es la que nosotros sabemos que ahí es donde va a funcionar el COE, ¿sí? Yo venía con mi listado, con otros compañeros. Cuando yo llego, ellos ya habían ingresado y estaban ahí esperando, porque ya eran las 7 de la noche, ya prácticamente ya habían pasado más de 24 horas. Cuando nosotros llegamos ahí, nos conseguimos a un jefe, un coordinador de protección civil, nos entrevistamos con él y le preguntamos que dónde estaba la gente del COE, y es cuando él nos dice, el COE somos nosotros, porque ustedes son los primeros que están llegando. Entonces, eso cambió todos los planes que nosotros teníamos ya proyectados, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El COE es el puesto de comando, es el espacio importante donde se inicia la parte operacional. Pasó algo a lo que nosotros nunca pensamos, que es que las autoridades locales, que ese sería nuestro compañero de protección civil, de La Guaira, estaban desplegados, estaban haciendo operaciones de salvamento, de búsqueda y de rescate. No tuvieron ¿sí? el tiempo. No tuvieron el tiempo, ¿sí? Nuestros compañeros de Caracas estaban desplegados en Caracas, ¿sí? Entonces, claro, como no habían comunicaciones, creo que ahí fue la parte donde el coordinador que enviaron para allá llegó a dirigir. Pero ¿qué iba a dirigir si no tenía nadie en que lo apoyara ahí a él en esa activación de ese puesto de comando? Porque ¿Okay? todos se habían desplegado. Sí, los compañeros de La Guaira, yo los vine a conseguir a los 2 días, que fue que vine a hablar con la directora de Protección Civil, porque ella ya estaba asignada a otra tarea. Pues nosotros simplemente nos miramos y bueno, si somos, vamos a echarle pierna, ¿sí? Entonces, yo busqué mi morral,
y saqué un kit que es un kit que uno tiene siempre ahí, sus marcadores, cinta, hojas Y blancas. asumes el liderazgo en ese momento. Asumo el liderazgo en ese momento con mis otros dos compañeros, ¿sí? Porque cada uno tiene que asumir una responsabilidad, ¿sí? Tiene que haber un jefe de operaciones, un jefe de planificación, un jefe de logística y un enlace institucional, ¿sí? Pero respetando nosotros al coordinador, pues nosotros lo dejamos como jefe y yo asumo la parte de planificación, ¿sí? Porque a pesar de que los autores locales o las direcciones locales habían también sido afectadas o estaban haciendo su trabajo, nosotros llegamos y con los compañeros de la región Los Andes logramos tomar la batuta en ese momento de las operaciones. Para ese momento nosotros llegamos a concentrar ahí 750 rescatistas de toda Venezuela. En ese momento nosotros los teníamos ahí, ¿sí? Y ahí es cuando tomamos, ¿ok?, la decisión de qué íbamos a hacer, porque ya teníamos la logística, ya teníamos la planificación, ya teníamos la parte operacional, pero había una desventaja, que no conocíamos la zona geográfica, ¿sí? Y nosotros no teníamos los contactos, ¿sí? Aquí por nosotros pues tenemos el contacto, gobernador, jefe Claro. de la SODI, jefe de la policía, jefe de los diferentes organismos de seguridad ciudadana o de otros entes privados o públicos, pero allá no teníamos esa información. Terremoto La Guaira 2026. Esas fueron las primeras Para palabras que ese conozco. momento ya tenías idea de la magnitud de todo. Sabíamos la magnitud, ¿sí?, de lo que había ocurrido, pero no teníamos datos de nada, no teníamos información, ¿sí? Poca información que nos habían dado, nosotros íbamos anotando cuáles eran los sectores más Estaban afectados, ¿sí? ¿Cuál es el primer escenario al que usted se enfrenta ya estando allí? Bueno, el escenario fue tomar decisiones, esa toma de decisiones, ¿sí? Ahí fue cuando el general se reúne con nosotros y nos dice que a él le asignaron Caraballedo, que él tenía que ir hasta Caraballedo a tomar ese punto porque era uno de los más afectados. Entonces, nos volvimos a reunir los compañeros de la región Los Andes, ¿sí? Y yo decido quedarme, ¿sí? Le asigno mi responsabilidad a otro compañero que le digo que ya tiene el trabajo hecho, ya tiene cómo va a ser los periodos operacionales, desplieguemos. Y fue cuando tomamos la decisión de desplegar casi 300 funcionarios hacia Caraballeda. Que esos 300 funcionarios duraron 15 días en la zona de impacto. Un momento también fuerte para nosotros fue cuando llegó otro general, ¿sí? Y nos pide que a él le enviaron para Playa Grande, ¿sí? Bueno, yo para ese momento geográficamente no conocía, ¿sí? Pero posteriormente, cuando nosotros decidimos enviar para allá con ese general otros 300 funcionarios, ¿sí?, que igual él hizo lo mismo que el general Zulbarán: transporte, iluminación y lo que es la parte de equipos y herramientas manuales o las que tengábamos a la mano, picos, palas, carretas, que era lo que nosotros necesitábamos para llegar y hacer las primeras intervenciones. Bueno, y decidimos en ese momento, y una alerta de tsunami que se generó como a las 9:30 de la noche, ¿sí? Cuando se genera esa alerta de tsunami, nosotros pensamos que habíamos mandado a nuestro personal pues, prácticamente a morir, porque un tsunami pues es una ola gigantesca que llega y va a arrasar con toda la parte del litoral, ¿sí? ¿Cómo tienen esa información? Boca a boca. Nosotros nos llega boca a boca, nos llega la información, pues nosotros tratamos de ver si en verdad era real o era falsa y prácticamente como a los 20 minutos nos damos cuenta que era falsa, ¿sí? Y bueno, nuestros compañeros
Me cuentan que cuando ellos estaban allá en el sitio, reciben también la información, ellos estaban ya laborando. Más allá de la parte técnica, ¿cómo manejar la parte emocional, la parte psicológica de este grupo que usted le tocó comandar allá? Ya habían pasado 24 horas cuando yo logro comunicarme con los compañeros que están allá en Caraballeda. Entonces ellos me hacen la solicitud de que necesitan agua, necesitan combustible, necesitan algunas herramientas, necesitan comida. Fue cuando yo tomé la decisión de ir al sitio de impacto para ver cómo estaban ellos. Y fue cuando yo fui para allá, para el campamento. Esa sensación cuando ellos me vieron, cuando nos conseguimos, ¿sí? Algunos lloraron, otros gritaron, otros nos abrazamos, o simplemente nos sentamos a hablar. Pero yo tomé la decisión de hablar con cada uno, ¿sí? Dediqué entre 5 y 10 minutos a preguntarle que cómo estaba, que cómo se había sentido, que qué había hecho, que qué había comido, que si tenía alguna necesidad. Y ellos me los iban diciendo y yo pues iba anotando. La carga emocional era muy fuerte. Mira, de ellos era fuerte, porque te lo digo, eran jóvenes entre 18 y 20 años, ¿sí? Como te digo, pues graduados de hace 2 años, 3 años, 4 años de la UNED. Yo los abrazaba, yo los agarraba, yo les decía que tranquilo, que el trabajo que están haciendo era excelente, que motivarlos en ese sentido para que ellos, con ese momento que nosotros estábamos hablando, pudieran levantar el ánimo. Cuando yo llegué el primer día que fui para Caraballeda y empecé a observar las estructuras, en mi mente empezaron a venirse las mismas imágenes de cuando Haití, o sea que no me había equivocado en lo que yo había pensado. Las estructuras colapsaron de la misma manera, tipo panqueca, algunas estructuras muy grandes se fueron completamente, otras estructuras habían ido prácticamente a caer encima de otras. ¿Okay? Entonces, imagínense, si tenemos una estructura de 5 pisos y sobre ella cae una estructura de 10, ya vas a tener tú 10 pisos o 10 losas sobre esa estructura. ¿Okay? Las personas, la cara de la gente, el polvo en su cabello, en sus manos, en sus ojos, ¿okay? Las miradas de vacío, ¿sí? Porque uno mira a la gente y uno sabe cuando físicamente está ahí, pero espiritualmente no. O sea, su mente está ida, está pensando. Puede ser que esas personas tendrían ya 3, 4 días sin comer, 3, 4 días sin dormir, 3 o 4 días buscando algo que no iban a conseguir, porque la ciudad pues está esos sectores están totalmente destruidos. Pues mire, todas estas cosas nos ayudan a buscar más lo espiritual. Conversé con algunas personas, ¿sí? Que llegaron al sitio pidiendo que, que le asignáramos algunas brigadas de rescate para que fueran a rescatar a un familiar. Una situación de impotencia, de querer ayudar en algo, pero no poder. Un compañero, uno de los compañeros de Mérida, ellos estaban desplegados hacia un sector, ahí mismo en Caraballeda, pero una zona un poquito más alta, donde había un señor, ¿sí? Que había perdido a su suegra, su esposa, sus 2 hijas y una cuñada. ¿Okay? Él logró salir de la estructura. Él logró salir, debe ser porque, no sé, debe ser que estaba en el primer piso, o sea, y él pudo salir de la estructura, pero la estructura colapsó de una manera un poquito diferente. O sea, tuvo como un hundimiento y la parte que levantó cayó sobre la otra estructura. O sea, no, desconozco cómo sería la estructura de la vivienda, pero era una vivienda como de tres niveles. Había la parte de abajo, que era como la cocina, la sala, luego estaba una parte como eran los dormitorios
y en la parte de arriba era como una zona de estar, un tipo estudio, algo así. Bueno, esa zona sí presencié que había un tanque de agua. Me imagino que el tanque de agua fue el que hizo que la estructura perdiera el equilibrio y aplastara completamente la infraestructura. Entonces, cuando nosotros llegamos, este, los compañeros que están haciendo, que eran unos operadores de rescate, estaban haciendo esa recuperación de cadáveres, ¿ok? Ya habían recuperado los 3 cadáveres de los adultos, o sea, la mamá, la suegra y la cuñada del señor. Pero la actitud, me contaron, eso lo hicieron un día antes, la actitud que había tomado el señor había sido muy, o sea, muy no acorde, ¿sí? Con la realidad, ¿sí? Porque ya pues habían pasado unos días. Entonces es cuando el muchacho que está encargado de la operación se acerca a nosotros, ¿sí? Y nos dice, mire, jefes, ya conseguí las 2 niñas. Y las niñas están así, o sea, las niñas están en la cama, acostadas, ¿sí? Parte de la estructura había caído sobre ellas, o sea, que estaban totalmente desfiguradas. Pero él nos dice, y yo no le he dicho al Señor que ya conseguí a las niñas. Y él nos echa el cuento de lo que había pasado con la esposa. Y él dice que iba a tomar una actitud no muy acorde. Entonces, bueno, yo me coloco a hablar y le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. Vamos a sacarlo de la zona de impacto. ¿Sí? Y entonces empezamos a hablar con él, nos sentamos, nos tomamos un agua, el señor estaba llorando, yo le ponía la mano sobre el hombro, en un momento lo abrazamos y le dijimos que ya era tarde, que ya era así como las 7 de la noche, que ya era tarde y que los muchachos ya estaban cansados. ¿Sí? Él se molestó, que por qué, que ya estaban cerca. Y yo le dije, no, pero es que, o sea, tiene que entender que íbamos a recuperar unos cadáveres. Que nuestro trabajo era, o nuestro compromiso iba a ser recuperar esos cadáveres. Que se tranquilizara. Hablamos con él y logramos convencerlo que se fuera. Que se fuera del espacio. ¿Sí? Y posteriormente, cuando se fue, los muchachos le dimos la orden y ellos entraron y colocaron porque es que el señor estaba afuera y se iba a dar cuenta cuando los muchachos iban a agarrar las bolsas para cadáveres, ¿sí? Y él automática iba a querer entrar al espacio, porque eso fue lo que pasó. El señor quiso entrar y abrazar a la esposa que ya tenía. Y ponía en riesgo la vida de él. La vida de él, porque si de pronto él tocaba alguna cuña o alguna apuntalamiento que los muchachos hubieran hecho para mantener la losa, ¿ves? Entonces en ese desespero él pues iba a poner en riesgo la vida de todos los que iban a estar ahí. Ahora imagínense, si actuó con la esposa, ahora imagínense con las 2 hijas, que una tenía creo que 8 y la otra era 9, o sea, prácticamente eran unas niñas pequeñas. Entonces cuando él se fue, los muchachos entraron y sacaron los carros, no duraron póngale, ni 10 minutos de entrar y salir. ¿Sí? Entonces nosotros abrimos, miramos los cadáveres y vimos, no. Es ¿Los más, impactaba todas esas situaciones a ustedes? mira, yo que tengo hijas pequeñas, es complicado. Es complicado porque eh, todos nosotros estamos propensos a eso. Nosotros vivimos en una zona de alto riesgo sísmico, ¿sí? Donde tenemos unas fallas que están en constante movimiento. A pesar de que nuestras estructuras pueden tener algún elemento de sismorresistencia, nosotros no sabemos en qué lugar nos pueda sorprender ese evento sísmico. Entonces, claro, cuando nosotros vimos, nosotros cerramos y automáticamente llamamos al 6CPC. El 6CPC vino y se llevó los cuerpos. Entonces ya cuando el señor me cuentan al otro día, él llegó
allá actuó de otra manera porque ya los cadáveres no estaban ahí, ya le informaron que los cadáveres estaban ya en Bolipuerto, que es un lugar que el 6CPC había organizado para recepcionar los cuerpos y hacer la entrega de los cadáveres en ese momento ahí. Entonces, pues eso fue un momento que yo, esa parte así emocionalmente, nunca la había vivido. Sí, porque si había vivido recuperar a una persona viva, como le digo, en Haití, recuperar un cadáver con el familiar ahí, ¿sí? Y habían otras cosas que nosotros habíamos vivido, ¿sí? Pero esa cuestión que tener que yo darle una noticia a una persona y decirle que no podía estar, de que habíamos que hacer unas operaciones, ya no, tratar de que él pudiera descansar esa noche y al otro día pues poder cerrar ese ciclo que ya estaba ahí abierto. Cumplen los 15 días allá, retornan al Táchira. De todo esto que me ha contado, ¿cuál es la lección más importante que queda para usted? Pues mire, son varias lesiones, ¿sí? Una de las más que valoro fueron las que mis compañeros operadores internacionales me comentaban, porque ellos me comentaban que el pueblo venezolano tiene un sentido de desprendimiento que ellos no lo entienden. ¿Sí? Ellos me decían que por qué nosotros éramos así, que ellos no entendían que como una persona que había perdido su casa, que había perdido su familia, que había perdido todo, todavía era capaz de dar. Entonces yo le decía, pero dar cómo? No, la señora tenía 2 botellas de agua y me daba una. ¿Ok? La señora tenía algo de comer, un caramelo o una fruta, y le compartía al otro, le compartía al mismo operador de rescate, a pesar de que él tenía, ya había comido, todo eso. Pero en esa bondad y en esos valores, ellos me decían que por qué nosotros éramos así. Y yo le decía que bueno, que eso era algo que nosotros siempre lo hemos hecho, que nunca nosotros hemos sido esquivos en ese sentido. Entonces, ellos, otra cuestión también era la resistencia, ¿sí? Que la gente se desplomaba, lloraba, caía en un momento de trauma, pero volvía y se levantaba y seguía. ¿Sí? Seguía en el sentido de que sí, ya me consiguieron un cadáver, pero yo creo que el otro está vivo, o yo creo que el otro puede ser recuperado. Entonces esa parte ellos no la entendían. Ellos decían que por qué, que si todos éramos así. Y cuando compartíamos los campamentos, ellos entendieron que todos éramos así. Porque cuando ellos venían allá se conseguían compañeros de protección civil. Y ellos me decían, mira, me conseguí allá uno de protección civil. Qué bravo, trabajando con las manos, trabajando con las uñas. Y ellos pues tienen unas herramientas y unos equipos más técnicos, más sofisticados, ¿sí? Y ellos decían que les prestaban las herramientas para que ellos trabajaran. Hace Entonces, falta que las instituciones venezolanas tengan todo ese tipo de herramientas que ustedes vieron que traían los internacionales. sí, porque son equipos modernos, son tecnológicos, son equipos electrónicos, trabajan con baterías, trabajan con pilas, ¿sí? Pilas de litio, pilas de otro material, ¿sí? A pesar de nosotros, pues tenemos equipos, pero son eléctricos. Necesitamos una planta eléctrica para poderla utilizar, o necesitamos una planta con combustible para poderla utilizar, ¿no? Entonces, pues eso pues genera un gasto, genera un sonido, y estas herramientas que yo vi, ¿sí? Que las conocía, pero por fotos o videos, pero tenerlas en la mano y operarlas, o sea, era algo un poquito complicado. Eso lo compartí con los compañeros de Suiza, con los compañeros de Alemania,
con los compañeros chilenos, con los compañeros colombianos, con los lituanos, con los de Argelia, y a toda esa gente que vino de otros países que son operadores de rescate así como nosotros. Algunos son profesionales, otros son voluntarios, otros son militares. Este, yo lo que quiero darles las gracias. Ellos, cuando yo les explicaba eso, yo les mostraba las fotos y les decía, mira, y todo eso es para la gente. Y ellos miraban y decían, pero ¿quién da eso? ¿El Estado? ¿El gobierno? Y yo les decía, no, la gente. La gente compra medicina, compra víveres, compra agua y los lleva allá a los centros de albergue y allá nuestros compañeros los almacenan, los clasifican y luego los envían para acá, para La Guaira y aquí pues son repartidos. Entonces, después fue cuando vi que habían llevado el centro de acopio para allá, para la parte de los pabellones, y esa sensación, ¿no? Esa sensación de yo ver mi equipo de trabajo de educación, que estaba aquí echándole pierna, estaba trabajando y estaba cumpliendo con otra labor aquí, pero cada vez que ellos arreglaban una bolsita, cada vez que ellos arreglaban, eso iba con amor, iba con cariño, iba con un sentimiento de que a esa persona que la iba a recibir, eso iba en amor, ahí iba amor. Y el amor pues iba aquí en Táchira. Eso pues también me llevó eso. Muchísimas gracias.